siendo moldados conforme sea tu voluntad. Estamos en tus manos, Señor, y por eso te decimos una vez más, yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús.
Dios les bendiga, saludo cordial para todos ustedes. Qué grato nuevamente poder estar aquí a través de esta pantalla, llegando a sus hogares, a sus vidas, para compartir la palabra de Dios. Gracias al Señor tenemos este medio, así que vamos a continuar. La iglesia no ha parado, su fe y mi fe no pueden menguar. Por el contrario, nuestra fe debe fortalecerse ahora más que nunca, porque Dios está siempre presente con nosotros. Y es por eso que en esta noche, allí donde usted está, debe tener la certeza de que Dios está ahí en su casa, está sentado junto a usted, con su familia, para disfrutar de este tiempo que hemos tenido ya de alabanza y ahora con la palabra de Dios. Entonces, quiero invitarle para que meditemos juntos en esta noche en la palabra de Dios. Y quiero hacerlo en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Dice la palabra de Dios. Quiero invitarle para que me acompañe usted leyendo este pasaje. Dice así: había un hombre rico que se vestía con ropas muy lujosas y a diario hacía fiestas donde servían espléndidos banquetes. Junto a la puerta de su casa se sentaba un mendigo llamado Lázaro. Tenía la piel cubierta de llagas y hasta los perros se las lamían. A él le habría gustado llenarse del estómago con lo que caía de la mesa del rico. Un día, el mendigo murió y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. El rico murió también y lo enterraron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces lo llamó a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en su agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te fue muy bien, pero a Lázaro muy mal. Ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti te toca sufrir. Además, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo y nadie puede venir de allá para acá ni ir de aquí para allá. El rico le dijo: Padre Abraham, entonces te suplico que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que avise a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le replicó: Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Entonces el hombre rico respondió: no les harán caso, Padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco le harán caso a alguien que se levante de entre los muertos. Amén. Muy bien, la enseñanza o la reflexión, la palabra que quiero traerle en esta noche la he llamado mito o verdad. Y quiero tocar el tema acerca del infierno. Tal vez no es muy popular hablar en estos tiempos del infierno, pero creo que se hace necesario porque no podemos olvidar hablar acerca de este tema. Si está en la Biblia es porque es importante y por eso Dios la dejó ahí estipulada para que nosotros también supiésemos de lo que Dios nos quería enseñar. Muy bien, ahora por eso inicio hablando que mito o verdad en forma de pregunta. ¿El infierno es un mito o es verdad? ¿Qué dices? Ahora, ¿el diablo existe? Si el diablo existe, entonces el infierno también. Muchas personas rechazan la existencia del infierno. Otros afirman que el infierno es en el que vivimos en la tierra. En otras palabras, aquí donde estamos, a eso le llaman infierno. Entonces, si decimos que el infierno no existe, entonces todas las personas, independientemente de cómo hayan vivido, ¿a dónde van? Al cielo. Ahora, si la gente dice que todos van al cielo, independiente de lo que haya pasado con su vida, deberíamos preguntarnos: ¿existe el cielo? Imagino que todos allá estarán afirmando que sí. Si el cielo es real,
¿por qué rechazar la existencia entonces del infierno? Si el infierno no es real, ¿por qué vino Jesús a morir en la cruz? Si Jesús supiese que el infierno no existía y que ningún ser humano iría a ese lugar independiente de lo que hiciera, entonces ¿por qué vino a la tierra? Son preguntas que nos ayudan a aclarar y entender de que el infierno es real y que si Jesús habló de él es porque así es. Entonces, veamos qué quiso enseñarnos Jesús con esta historia, con esta palabra que Él le compartió a todos sus discípulos y seguidores. Quiero hablarle entonces en esta noche 6 cosas que encontramos en esta historia que Jesús habló para hablarnos acerca del infierno. Y lo primero que quiero hablarles está en los primeros versículos. Y lo primero que entonces que quiero mencionar es que hay 2 lugares, según Jesús, donde el ser humano puede ir después de que muere. Jesús habló de 2 lugares. El cielo, donde está Abraham, representado por Abraham, que fue a donde fue el hombre Lázaro, el que estaba enfermo de llagas. Y está el infierno, que fue a donde el hombre rico, que fue a ese lugar. Jesús no mencionó otro lugar, un tercero, otra opción. Habló 2 lugares, porque son 2 lugares donde el ser humano puede ir después de la muerte. No hay otro lugar para ir. Ahora, Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 13, habla de que hay solamente 2 lugares para ir. Cada persona tuvo toda su vida para decidir dónde estaría. Este pasaje lo confirma. Entonces, según Jesús, cada persona elige entre el cielo y el infierno. En otras palabras, cada uno de nosotros escoge dónde pasará la eternidad después de que muera. Para ir al cielo, de acuerdo con Mateo capítulo 7 y versículo 21, dice que solo entran al cielo los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los que no hacen la voluntad de Dios? Con aquellos que viven en pecado, en una vida de desobediencia. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues ellos irán al infierno, porque es el otro lugar que queda opcional, que es la otra alternativa que el ser humano elige. Entonces, primero, hay 2 lugares a donde el ser humano puede ir después de que muere: el cielo o el infierno. En segundo lugar, en el infierno se tiene conciencia, es decir, sabes que estás allí. Las personas tienen sus sentidos intactos. Recordemos que el hombre rico llamaba a Abraham, era consciente, sentía dolor, sus sentidos estaban intactos. Por lo tanto, no es verdad que se puede acostumbrar a ese dolor después de cierto tiempo, porque mucha gente dice, no, uno después se acostumbra, yo me acostumbro con el tiempo. Realmente eso es necedad decirlo, porque nadie se acostumbra al sufrimiento, ni aquí en la tierra, ni mucho menos en el infierno. ¿Por qué? Porque allá usted va a vivir, va a experimentar, va a sentir lo que es el tormento por estar allí en el infierno. Según Mateo capítulo 25, verso 46, estarán en el infierno por la eternidad sin poder salir de allí. Es decir, que las personas que una vez caen al infierno jamás saldrán de ese lugar, nunca. Por los siglos de los siglos, por toda la eternidad estarán en ese lugar de tormento. Y como les decía anteriormente, nadie se puede acostumbrar a ese lugar. El infierno, podemos entonces recordar que se tienen los sentidos intactos. Se puede hablar, el hombre rico podía hablar, podía ver porque vio a Abraham allí con el hombre enfermo, con ese Lázaro, el leproso, mejor el enfermo, no era leproso, sino el hombre que tenía llagas. Él lo podía ver. También podía sentir y hasta el gusto, porque deseaba una gota de agua para calmar la sed y el tormento que experimentaba allí. Entonces, todos los sentidos están intactos mientras la persona, o durante el tiempo que esté allí, que es la eternidad, todo ese tiempo la persona experimentará dolor porque sus sentidos estarán activos.
El Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 42, menciona que allí en ese lugar será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, amado amigo, hermanos y todos aquellos que nos ven, recordemos que en el infierno somos conscientes, nuestros sentidos estarán allí, según lo que Jesús habló acá. Cada uno de nosotros podemos o podrán, Dios no quiera, nos guarde, mejor corrijo, cada uno de los que van a ese lugar experimentarán el dolor, experimentarán el tormento por los siglos de los siglos. Los que van a ese lugar, que ninguno de los que me está viendo, ni sus familiares, vayamos a ese lugar, sino que podamos estar firmes con el Señor por la eternidad. En tercer lugar, no es posible salir de allí. Una vez alguien va a ese lugar, ya no puede salir de allí. El rico quería que Lázaro fuera un momento o que le diera la oportunidad de ir allá. Y dijo, no, mire, porque hay un gran abismo, hay una cima entre usted y nosotros, entre ustedes y nosotros, entre ustedes y nosotros. Es decir, que habían más personas. No solamente era el hombre rico, sino había más personas y nadie podía salir de ese lugar. Es un castigo por la eternidad sin la mínima posibilidad de salir de allí. Es decir, que si usted y yo vivimos aferrados al Señor, nunca, pero nunca iremos a ese lugar del cual nadie puede salir. Mire, de cualquier situación en la tierra, aquí, mientras vivamos, con la ayuda de Dios podemos salir. Pero en el infierno no es así, pues Dios no irá a ese lugar a socorrer a cada uno de los que piden misericordia. Esa es la diferencia entre el infierno y aquí en esta tierra. Usted y yo podemos clamar y pedirle a Dios y Dios nos va a escuchar y nos va a ayudar. Pero una vez el ser humano, una persona cae en el infierno, ya Dios no irá en su ayuda. Así que mientras estemos acá, tenemos la oportunidad para elegir estar en el cielo por la eternidad. En cuarto lugar, como lo hemos mencionado, el infierno es un lugar de sufrimiento. No es un lugar chévere. Algunos piensan que es un lugar de fiesta, de festejo, de desorden, de placer, de deseos, de desorden. En realidad, esa es una gran mentira que el diablo ha querido meter en la mente de las personas. Y la gente ha abrazado eso, diciendo que en el infierno es mejor y que el infierno se pasa rico. Porque piensan que el cielo es algo aburridor, lo asocian como un lugar allá tranquilo, plácido, como si uno estuviera por allá tranquilo, escuchando música serena. Mientras que en el infierno es un lugar, digámoslo, para ellos mucho mejor. Pero la verdad no es así. Quienes van a ese lugar experimentarán un tormento por la eternidad sin descanso alguno. Quien va allí va a sufrir desde el primer segundo que llega a ese lugar. Iniciará su sufrimiento perpetuo. Es una condena por la eternidad llena de sufrimiento. Las personas que caen en ese lugar nunca experimentarán un segundo de paz. Jamás habrá un instante de paz. Siempre estarán atormentadas por la eternidad. Si es difícil imaginarse el cielo hermoso como Dios lo dice, el infierno quizás es un lugar más complejo, ya que nadie jamás, según la Biblia, ha regresado, ha podido salir de allí para venir a contar. Tal vez usted ha oído historias, pero en la Biblia no hay ningún evento que registre que alguien ha salido de ese lugar, con excepción de lo que menciona la Biblia. Entonces, yo creo que es suficiente con lo que la Biblia nos ilustra, suficiente con lo que la Biblia nos habla de que el infierno es un lugar terrible donde la gente va a sufrir por la eternidad todo el tiempo sin poder tener sosiego algún instante. En quinto lugar, es un lugar donde hay verdadero arrepentimiento. Así como lo oye,
Es un lugar donde hay verdadero arrepentimiento, pero ya no sirve de nada. El hombre rico estaba arrepentido, pero ya era tarde. Y es que las personas que caen allí en medio de ese sufrimiento sí se arrepienten, se lamentan y van a expresar que sienten haber hecho lo malo, pero ya no sirve de nada. Mire, todo el que va a ese lugar se arrepiente verdaderamente. Sin embargo, ese arrepentimiento no es tenido en cuenta por Dios. Ya Dios no va a escuchar, ya Dios no va a atender, ya Dios nos va a mirar a esa persona porque es demasiado tarde. El tiempo de arrepentirse ya había pasado. Allí en el infierno no sirve de nada arrepentirse, ya no vale la pena. Es menospreciado, por decirlo así, por el Señor tal arrepentimiento. Pues entonces el tiempo para arrepentirse y cambiar de vida se acaba mientras la persona muere. Solo mientras estamos en esta vida, el arrepentimiento genuino, verdadero, de corazón, es tenido en cuenta por Dios. Y ese arrepentimiento trae salvación, trae perdón. Dios borra los pecados. Quien se arrepiente verdaderamente aquí en la tierra. Así que mi hermano o amigo que me está viendo, mientras usted esté vivo, usted tiene la oportunidad de arrepentirse. Tenemos la oportunidad de ponernos en paz con Dios, de reconciliarnos con Él a través del arrepentimiento. En el infierno ya no va a haber esa oportunidad, pues, de que Dios nos escuche. Podremos arrepentirnos, pero Dios no tendrá en cuenta ese tipo de oración porque el tiempo había terminado. Si las personas se arrepintieran en esta vida, como lo hacen los que están en el infierno, no habría personas allí. Déjame decirle que una de las cosas buenas, entre comillas, o por decirlo así, que podemos aprender de lo que es el infierno, es que allí la gente se arrepiente verdaderamente de corazón. Pero no esperemos o no esperar a que vaya alguien a ese lugar o que usted vaya a ese lugar. Es ahora, es el momento de arrepentirnos. Creo que todo lo que estamos viviendo es una forma de Dios llamarnos al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie perezca, dice la Biblia. Dios espera que el ser humano se arrepienta. Dios espera que cada persona se vuelva a Él de todo corazón. Dios espera que usted, mi amado hermano, amigo que me está viendo, se arrepienta y no mueras sin haberse arrepentido, porque le espera un lugar de tormento por la eternidad. Mire, en el infierno no hay ateos. Aquí la gente puede hablar y rechazar a Dios, puede rechazar la existencia de Dios y aún del mismo infierno, pero en el infierno se acaba eso. En el infierno no hay ateos. Así que aprovechemos esta oportunidad de arrepentirnos. Y en sexto lugar, allí van los que no escucharon el Evangelio. Según el libro de Mateo capítulo 25 versículo 41, allí están los que eligieron seguir el camino del mal, influenciados por Satanás. Toda persona que va al infierno es porque eligió ese lugar. No escuchó el Evangelio, rechazó el mensaje, rechazó la palabra de Dios. Mensajes como este que está escuchando, gente que los rechazó, están en el infierno y se lamentan. Pero como decía anteriormente, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, porque todo ya pasó. El tiempo que había para arrepentirse se agotó. Apocalipsis 20:15 dice de la siguiente manera: que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que fue preparado para el diablo y sus demonios. Entonces, ese lugar está destinado para aquellos que rechazan el mensaje de Dios, que nunca se preocuparon por la condición de su alma, sino que prefirieron dedicarse durante el tiempo que vivieron en esta tierra para darle gusto y deleite a sus placeres. Yo te animo a que hoy te preguntes: ¿su nombre está escrito en el libro de la vida?
Su nombre aparece allá anotado en el cielo. El día que usted muera podrá ir a la presencia de Dios y te preguntará por su nombre el Señor, y usted podrá responder con felicidad: Señor, aquí estoy, este es mi nombre. Dios le podrá decir: sí, su nombre está aquí escrito. Si no es así, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no escoger este momento y decirle: Dios, me arrepiento, perdóname, escribe mi nombre? Es la oportunidad. No esperes a que sea demasiado tarde. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero quien elige seguir el pecado terminará con él. Pues el libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál va a ser la recompensa que van a recibir aquellas personas que cometieron pecado y se deleitaron durante toda su vida en este? Pues la recompensa va a ser la muerte eterna. ¿Quiere usted la muerte eterna? ¿Quiere la condenación eterna? Seguramente que no. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos a Dios, necesitamos abandonar todo aquello que está en contra de Dios. ¿Por qué ir a un lugar que no fue hecho para las personas? Dios nunca hizo el infierno para las personas, pero la gente insiste en su pecado y terminan yendo a ese lugar. Mire, en el infierno no hay ningún inocente. Tengamos esto claro: Dios no enviará al infierno a ningún inocente. Todo el que va al infierno merece estar allí, y eso debemos tenerlo presente. Si hay un lugar donde se ve la justicia, es el infierno, porque Dios no enviará a nadie a ese lugar que no merezca estar allí. Todo el que va allí fue porque rechazó a Cristo Jesús y su sacrificio. Así que entendamos esto: el infierno fue creado para el diablo y sus demonios, pero todo aquel que rechaza el mensaje de Jesús, todo aquel que rechaza la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, tendrá como destino ese lugar. El que va al infierno fue porque prefirió la vida de pecado antes que el camino que lleva a la salvación, y ese camino es Jesús. Si yo rechazo a Jesús, que es el único camino al cielo, entonces la única opción que queda es el infierno. A todos aquellos que me están escuchando y viendo hasta este momento, entendamos que el infierno no es un mito, sino es verdad. La Biblia lo dice. Si existe el cielo, existe el infierno. Si existe Dios, existe Satanás. Entonces el infierno es verdad. Permítame entonces concluir diciéndole algunas cosas. Negar la existencia del infierno no hace que éste deje de existir. Es decir, que si usted dice: no, el infierno no existe, eso es mentira, eso no es cierto lo que usted está diciendo, no, yo no le creo eso que usted está hablando. Está bien, usted puede decirlo, pero por eso no significa que el infierno va a dejar de existir. El infierno seguirá existiendo, así usted no cree en él. Otra conclusión que quiero dejarle es que rechazar la veracidad del infierno me acerca un paso más a él. Si usted rechaza el infierno, está más próximo a ir a ese lugar, porque significa que usted no está siguiendo a Dios, no está siguiendo la palabra de Dios, no está siguiendo a Jesús, que es el camino. Entonces, lo que usted tanto rechaza terminará un día ya, pero eso puede cambiar si usted se vuelve a Dios. Otra conclusión: Dios no desea que ninguna persona vaya a ese lugar. Sin embargo, cada uno elige dónde quiere estar por la eternidad. Yo sé que usted no quiere ese lugar, pero no solamente es de querer, es de decidir, es de demostrarlo, viviendo una vida que agrada a Dios. Es vivir de acuerdo a su palabra, es alejarnos del pecado, es apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios, es abrazar a Jesús, es recibir su gracia y rechazar el pecado. Ahora, muchos dicen: si Dios es amor, ¿por qué manda a las personas a ese lugar? Pues mire, Dios no las envía, ellos eligen ese lugar. En últimas, ellos son los que quieren estar allí. Y la sentencia de Dios es: por cuanto usted rechazó a Jesús, rechazó a mi Hijo, pues
pues la única opción que le queda es esa, porque fue la persona quien eligió ir a ese lugar. Mire, si usted está escuchando este mensaje, es porque todavía tiene y tenemos la oportunidad de elegir dónde estar por la eternidad. Solo necesitas arrepentirse de todo corazón. Si hasta este momento usted ha dicho, no, yo tengo en duda, yo no sé para dónde me voy, lo mejor es que usted se arrepienta de sus pecados, se aparte de la maldad y se vuelva a Dios para que pueda estar seguro en Él. Si estás alejado de Jesús, vuélvete hoy a Él, vuélvete. No tienes por qué seguir así. No importa cuánto tiempo hayas estado apartado de Dios. No importa cuánto hace que te hayas alejado de Dios. Tal vez nunca te has acercado a Dios. Hoy es el momento. Mira, si estás viendo esto, es porque Dios le está hablando a usted. Es porque Dios le está diciendo a usted, reconcíliate, vuélvete a mí. Sea porque te hayas apartado del camino de Dios, o sea porque hoy estás escuchando por primera vez este mensaje. Vuélvete a Dios. No sigas así. Dios está con sus brazos abiertos. Recuerden que Él murió en la cruz con sus brazos abiertos para dejarnos un mensaje. Aprovechémoslo y volvámonos a Él. Apártese de todo lo que lo aparte de Jesús y la posibilidad de estar con Él por la eternidad. Posiblemente has identificado que lo aleja y lo aparta de Jesús. Apártese de eso y vuélvase al Señor de todo corazón, porque déjame decirle, el cielo está ahí. Solo necesitamos venir a Jesús y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Arrepiéntete aquí en la tierra, porque en el infierno no servirá de nada. ¿El infierno es un mito o una verdad? Creo que con esto podemos ver y tener claridad que el infierno es real. Y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te convenza de esta verdad y te haga ver de que el infierno es real. Que no solamente hay un cielo, sino que también hay un infierno. Así que quiero invitarle para que ahí donde usted está, se arrepienta, le pida perdón a Dios, se vuelva a Él y se ponga en paz con Él. Por favor, cierre sus ojos y acompáñenme a orar. Soberano Padre Celestial, vengo a ti en esta noche. Señor, reconozco que he pecado, reconozco que estoy alejado de ti, reconozco, Señor, que he estado apartado de ti, pero hoy me vengo a ti, Señor, hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Señor, yo quiero estar contigo por la eternidad, no quiero ir a ese lugar donde termina.